El Consejo de Salubridad General es importante que todos ayudemos al cumplimiento de estas medidas. Si cumplimos todos, si la gente nos ayuda como siempre, vamos a salir airosos de esta crisis, de esta epidemia. Yo reitero, esta enfermedad no se cura solo en los hospitales, se cura si todos ayudamos, si somos fraternos, si somos solidarios, si aplicamos el principio filosófico, la doctrina del amor al prójimo. No es solo un asunto médico o de la epidemia, tiene que ver mucho con las fortalezas de los pueblos, fortalezas y debilidades de pueblos y de gobiernos. Entonces nosotros tenemos más fortalezas que debilidades, sobre todo en nuestro pueblo. Siempre he dicho que la cultura nos ha salvado de todas las calamidades que hemos enfrentado. Las culturas, porque México es un mosaico cultural, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que vienen de lejos, de grandes civilizaciones. Por eso tenemos a esa gran institución que es la familia mexicana. Repito, la institución de seguridad social más importante del país. Esto, aunque se pueda pensar que es igual en todo el mundo, no es así. Nosotros tenemos esta fortaleza que nos ayuda en una circunstancia como esta, la fraternidad familiar, el cuidarnos, el cuidado de nuestros adultos mayores, ancianos respetables. Uno de los pueblos con más cultura en el mundo es el pueblo de Oaxaca y desde luego el pueblo de México. Pero pongo el ejemplo de Oaxaca. Allá en las comunidades de Oaxaca se respeta a los ancianos, se cuida a los ancianos. Y en todos los pueblos de México. Y en las familias se cuida a los ancianos. Proporcionalmente hablando, los asilos de ancianos en México son
menores a los asilos de ancianos en otros países. En otras partes, a un enfermo lo cuidan los médicos, las enfermeras. En México, a los enfermos fundamentalmente lo cuida la familia. Ya cuando está muy mal, va al hospital, va al médico. Pero el cuidado primario es el de la casa. Esa es una fortaleza. Por la crisis económica de los últimos tiempos y las distorsiones, sobre todo por el consumismo, por malos hábitos alimenticios, se fueron produciendo, generando enfermedades como la diabetes, la hipertensión, padecimientos renales. Sin embargo, México, y esa es otra fortaleza, lo decíamos ayer, tiene una población joven. No es una población de mayor edad. Tenemos un promedio de 28, 29 años en México. En Estados Unidos 43, en países como Italia, como España, 44 años en promedio. Esto nos ayuda mucho a resistir. Es otro elemento bueno. Y el tercer elemento que quiero destacar ahora es la unidad del pueblo de México. Existe unidad. No estamos divididos. Hay diferencias políticas, ideológicas, pero eso es arriba, es en las élites. Abajo, el pueblo está unido. Y puedo decir, feliz, 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 aunque se piense de otra manera, porque yo ando abajo, a ras de tierra, y sé cuál es el ánimo del pueblo. No hay malestar en contra del gobierno. No hay lo que se decía antes, mal humor social. No existe eso. Aunque han querido los conservadores alentar la división, polarizar, no han podido ni podrán. Entonces nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad.
y llamo a la unidad, incluso llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores. La patria es primero, que ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios, en redes, desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño, porque están perdiendo cada vez más credibilidad. Al pueblo se le puede mentir una vez, 2 veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México en la circunstancia actual, que es un pueblo despierto, avispado, consciente. Tengo la información de cómo, sobre todo en el Twitter, hay toda una epidemia, plaga de noticias falsas. Ojalá y se aplique el Twitter, y esto no es censura, porque están actuando con operativos y robots. Y ahora sí que, como decía mi paisano, el finado Chicoché, ¿quién pompó? ¿Quién paga eso? Una gran diferencia. No quiero que se malinterprete, pero en esta circunstancia, en donde necesitamos que se diga la verdad, que se actúe con ética, hay mucha diferencia entre el Face y el Twitter. Tiene el Face, no sé si más control, pero en el Twitter desatados. De modo que a la unidad, ¿sí? No le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpa. Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir. Lo interesante es que busquemos la unidad en estos momentos, es una tregua, un mes, pedirle también a los empresarios que nos sigan ayudando. Recuerdo aquí lo que nos ofreció Carlos Slim, de que no iba a despedir a ningún trabajador. Este es el ejemplo a seguir. Ahora con la emergencia es un mes de retiro, de permiso con goce de sueldo.
un mes se puede ayudar de esa manera. Estoy seguro que la mayoría de los empresarios nos van a ayudar. Y que si los trabajadores se van a sus casas, los que no tienen una función necesaria, como se dijo ayer, si hay dudas sobre cuáles son esas funciones básicas, se va a dar a conocer ahora. El doctor Hugo va a informar y vamos a tener una dirección electrónica para que empresarios, trabajadores puedan acudir a este medio y recibir, si hace falta, toda la información necesaria. Y hoy, de nuevo, por la tarde-noche, a las 7, más información, toda la información que se necesite. Pero pedirles a todos los mexicanos que sigan ayudando. No es que nos ayuden, nos han venido apoyando millones de mexicanos. Que nos ayuden y que guardemos refugiarnos en nuestras casas, este retiro, y seguirnos cuidando. Y sobre todo, con sanidad, cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros enfermos. Y por lo que corresponde al gobierno, seguimos trabajando, preparándonos para la emergencia mayor, si se nos presenta, para salvar vidas, que es el fin último, el propósito principal. Este fin de semana, bueno, mañana, sin saludar, sin abrazar, que como les decía yo ayer, me cuesta mucho, llevo décadas saludando y abrazando y besando a mis amigos, amigas, a mis semejantes, porque amor con amor se paga. Ahora ya no se puede. Espero que no tarde mucho y que volvamos a abrazarnos. Cuando salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar a abrazos y a besos al Zócalo y a todas las plazas públicas a celebrar de esa manera. Voy a ir así, sin poder saludar de manos, sin abrazar. Ofrezco pues disculpas por anticipado, porque es muy desagradable si una gente
no tienen la información, porque comunicar en México no es asunto fácil. No se esté pensando que porque ya está el Internet, ya todos estamos informados. No es así. Siempre hay un porcentaje de la población que no está recibiendo información. Entonces, si no tienen la información, pues me piden una foto y se acercan. Imagínense lo desagradable que es. Sí me tomo la foto, pero aléjate, con sana distancia. Entonces, no vamos ahora a poder acercarnos. Voy mañana a Tlaxiaco, directo al hospital, porque necesitamos tener este hospital. Y viernes y sábado voy a recorrer hospitales que se van a destinar a la atención de enfermos de coronavirus. Todas las instalaciones que se están adaptando y nuevos hospitales que van a estar en condiciones de atender una situación de mayor urgencia. Entonces, vamos a hacer eso. El domingo voy a informar al pueblo de México. Lo vamos a hacer en la tarde-noche, el domingo. A las 5 de la tarde, aquí. Pero los que estamos, porque no podemos pasar de 50. Vamos a informar a los mexicanos. Bueno, ahora viene el doctor Hugo para que nos complemente lo de las medidas que se están tomando. Con gusto, gracias, señor presidente. Secretarios, muy buenos días, queridos periodistas y ciudadanía en general. Ayer dimos el resumen básico de las medidas de seguridad sanitaria que determinó la Secretaría de Salud, que puso a consideración del Consejo de Salubridad General y que el Consejo de Salubridad General en forma unánime sancionó. Estas medidas de seguridad sanitaria, quiero recordarles a ustedes y a la ciudadanía, tienen como propósito lograr la reducción masiva de la movilidad, es decir, millones de personas fuera del espacio público. El espacio público son las calles, los centros de trabajo, las escuelas, las plazas públicas, las playas, los jardines. Todo el espacio público debe estar lo más posible sin personas que estén interactuando. Ese debe quedar muy claro cuál es el sentido de las medidas para que todas y todos podamos seguir muy claramente. Esta frase lo ilustra todo: quédate en casa, quédate en casa. No queremos que haya contagios. Hemos sido también muy claros en señalar que esto no se puede parar completamente. No se pueden parar los contagios, no se puede parar la epidemia, pero sí tenemos la oportunidad de reducir los contagios. Y al reducir los contagios vamos a tener la posibilidad de que no haya tantos casos y de que la capacidad del Sistema Nacional de Salud, los hospitales en particular, puedan atender a todas las personas que estén enfermas y particularmente quienes necesitarán hospitalización. Ese es el sentido de las medidas, para que todo el mundo lo tenga claro.
Y voy a retomar sobre las medidas y hoy voy a dar lo que ayer no pusimos por obvio de tiempo, que son algunos detalles sobre cuáles son las actividades laborales que quedan excluidas de estas medidas. Y estamos conscientes que tanto trabajadoras y trabajadores como las personas empresarias tienen inquietudes de saber con claridad cuáles son las actividades que están excluidas. Ahorita, antes de mencionarlas, quiero enfatizar, en principio son todas las que quedan suspendidas, todas, y es desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril. En forma efectiva son 21 días hábiles, 21 días hábiles. Entonces, también que tengan conciencia de que la reducción de movilidad es los 30 días, pero en términos de actividades laborales son 21 días. Así está establecida la medida 1, se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril de actividades no esenciales. Y enseguida vamos a decir cuáles son esenciales y por lo tanto permanecen activas. Las no esenciales en los sectores público, privado y social. Todo. Con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus, el virus, como todos sabemos, se llama SARS-CoV-2, en la comunidad para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y, además, la muerte por la enfermedad COVID-19 en la población que reside en el territorio nacional. ¿Será posible tener un micrófono para pasarme allá? Porque la lista va a ser larguita, si no, voy a acabar con tortícolis. Gracias. Ahora veamos cuáles son las actividades esenciales que no se pueden parar. Y aquí explico también cuál es la razón por la que no deben parar. En la vida diaria no somos conscientes de todo lo que necesitamos porque lo damos por hecho. Estamos acostumbrados a que los alimentos están en un punto de venta, pero no nos podemos a pensar cómo llegaron a ese punto de venta, el camión que los transportó, la bodega que los almacenó, el campo donde se cultivaron los productos vegetales, la planta ganadera donde se hicieron los rastros y demás, donde se procesaron los cárnicos, el sitio donde se pescaron los peces, etcétera. Entonces, toda la cadena productiva para tener alimento. Pongo este ejemplo en más detalle, pero es también el agua potable, es la energía eléctrica, es los combustibles, es el mantenimiento de la red de agua potable, el mantenimiento y reparación de la red de drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte estamos tranquilos porque tenemos cuerpos de seguridad pública, aparte estamos protegidos porque se salvaguarda la integridad y soberanía de la patria, etcétera. Entonces, todas esas actividades no pueden parar. Vamos a ver cuáles son. El inciso A son las que de manera directa son necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica y administrativa, así como la de apoyo en todo el sector salud, tanto en el campo público como privado. Esto si parara, no podemos contender con la epidemia, entonces debe continuar. Inciso B, las que están involucradas precisamente en la seguridad pública y la protección ciudadana, además de en la defensa de la integridad y soberanía nacionales. La procuración e impartición de justicia, así como la actividad legislativa, tanto del nivel federal como del nivel estatal. Debe continuar. También el inciso C son aquellos sectores, pero falta la que está completa, que tiene los detalles de las actividades económicas. Ahorita la ponen, pero mientras les doy los generales, los sectores considerados esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía, la operación de los programas sociales del gobierno, esto es importantísimo, una gran cantidad de personas, millones de personas, en este momento se están beneficiando, se han estado beneficiando de programas sociales y esto no puede parar. Ahora, dejamos en claro cuando hemos dicho que para todo el gobierno, para todos los elementos accesorios, pero no para la operación
de los programas sociales. Regresamos aquí a la lista completa del inciso C, los sectores esenciales para el funcionamiento fundamental de la economía. Vamos a comentarlos. Es una lista larga. El sector financiero, el de recaudación tributaria, obviamente el SAT y todas sus operaciones permanecen, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles. Y aquí hago una pequeña nota, esto algunas personas han pensado que debería parar, pero si tenemos a trabajadoras y trabajadores de las actividades esenciales laborando, necesitamos darles el respaldo para el cuidado de sus hijas e hijos. Asilos y estancias para personas de la tercera edad, misma razón. Refugios y centros de atención para mujeres víctimas de violencia, sus hijos y sus hijas. Telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia y servicios funerarios y de inhumación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística, que son aeropuertos, puertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Esta es la lista de las actividades económicas esenciales. Sabemos que pueden surgir dudas, el propio acuerdo contemplará, este se va a publicar hoy por la tarde, el acuerdo por el que el secretario de Salud establece estas medidas y cualquier interpretación está sujeta a la Secretaría de Salud, pero en consulta con Secretaría de Economía y Secretaría del Trabajo. Entonces pondremos a disposición un número telefónico en cuanto esto se convierta en un acto de autoridad al ser publicado en el Diario Oficial, para que pueda haber consultas particulares sobre si alguien piensa que es una actividad esencial la suya, se le darán las aclaraciones pertinentes. La siguiente. Me faltó el inciso, bueno, ya dije la operación de los programas sociales, y el inciso E es la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica, que asegura la producción y distribución de los servicios indispensables como agua potable, energía, gas, petróleo, gasolina, turbocina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica de primer nivel, entre otros que pudieran ser definidas bajo esta categoría. Es decir, hay actividades en donde de parar se causan afectaciones que repercuten en la sociedad y es importante que se mantengan. Ahora, en la siguiente. En los sectores y actividades definidos como esenciales, dado que van a seguir operando, se deberán aplicar de manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, y el ejemplo está a la vista, aquí en esta misma conferencia matutina; lavado frecuente de manos, estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, el saludo a la distancia, no beso, no mano, por el momento tampoco abrazo, y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud. Y aquí, para que toda la ciudadanía lo sepa, les recordamos, existe un sitio de internet específicamente para todos los materiales técnicos que son de aplicación al público, no todos son para el sistema de salud. Por ejemplo, hay una guía de conducta en espacios públicos cerrados. Entonces, consúltenlo, es www.gov.mx/coronavirus. La siguiente, por favor. Medida 3. Se exhorta a la población, a toda la población residente en el territorio mexicano, independientemente de su nacionalidad, incluida la que arriba al mismo, procedente del extranjero y que no participa en actividades laborales esenciales, a cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable. Del 30 de marzo al 30 de abril, ahora, ¿qué es el resguardo domiciliario corresponsable? Es la limitación voluntaria de movilidad, de modo que se permanezca en el domicilio particular la mayor parte del tiempo posible. Es quédate en casa. La siguiente.
Medida 4, el resguardo domiciliario corresponsable es estricto para toda persona mayor de 60 años con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, ya sea adquirida o provocada, que se encuentra en estado de embarazo o puerperio inmediato, independientemente de si su actividad se considera esencial o no. Entonces aquí, ojo, esto es para proteger directamente a las personas en estas condiciones, que como lo hemos explicado repetidamente, son los elementos que hacen más vulnerable a que la persona se complique en caso de presentar la infección por coronavirus. No lo hace más susceptible a infectarse, pero sí más susceptible a complicarse en caso de ser infectada o infectado. Entonces, deben estar protegidos. Señalamos con claridad, el personal esencial de interés público podrá, de manera voluntaria, presentarse al laboral. Hay personal de interés público esencial, entre otros los funcionarios de gobierno, incluido el señor presidente, y voluntariamente estamos aquí trabajando. ¿Sí? La siguiente. Medida 5. Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, la Secretaría de Salud, en acuerdo con las Secretarías de Economía y de Trabajo, emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales y económicas y sociales en toda la población. Aquí también es importante recordar que las medidas de mitigación comunitaria, que son estas medidas masivas de sana distancia, tienen impactos económicos y sociales. Entonces, son dos elementos que están en tensión. Por un lado, quisiéramos cerrarlo todo para disminuir la mayor posibilidad de contagios. Por otro lado, si lo hacemos muy extremo, dañamos a la sociedad. Entonces, hay que estar calculadamente y con mucha racionalidad cuidando un aspecto y el otro. Entonces, todo esto se sigue evaluando diariamente, varias veces al día, para ir monitoreando los impactos benéficos para la salud y, desde luego, los riesgos de daño a, sobre todo, las economías sociales, como hemos dicho, las personas que viven al día. Entonces, es una medida necesaria, pero con consecuencias. Entonces, no queremos prolongarla más allá de lo indispensable. Y por eso, pasados estos 30 días, vamos a tener ya una liberación calculada, razonada de la actividad social y económica. Y lo vamos a hacer en forma escalonada, empezando por aquellas actividades y personas que tienen menores riesgos, pero que además contribuyen a la reactivación de la vida pública. Lo iremos anunciando en su momento. La siguiente. Sexto, se deberán postergar hasta nuevo aviso los censos y encuestas a realizarse en territorio nacional que involucran la movilización, particularmente cuando ésta es en gran número de personas, y la interacción física cara a cara entre las mismas. Y aquí aclaro, existen varias encuestas realizadas por el gobierno o por entes particulares o sociales que se realizan, por ejemplo, por vía telefónica o por vía de internet. Estas no tienen problema. Qué bueno que haya encuestas, de lo que sea. Pero aquí se trata de el trasiego de personas para tener entrevistas cara a cara. Y también hay números que son controlables con ciertas medidas de higiene especial o protocolos de control de infecciones que podrían hacer manejable esto. Esto lo hemos platicado, entre otras instituciones, con INEGI, y algunas actividades se van a poder hacer en forma controlada, pero el principio general es que estas se suspendan. Y la última medida, que es muy importante, es todas las medidas anteriores deberán aplicarse con estricto respeto y apego a los derechos humanos. Esto es muy, muy importante. Este tipo de actividades de restricción de la movilidad nunca debe ser pretexto para la discriminación, para la xenofobia, para el rechazo a personas. Nos preocupa muchísimo porque ya ha habido algunas expresiones de fobia irracional, como suelen ser todas las fobias, en donde se ha, incluso al personal de salud, se les ha atacado simplemente con la sensación de que pueden ser una fuente de infección. Esto es inaceptable. Obviamente es ilegal,
pero además es moralmente inaceptable. Entonces, que quede muy claro, ninguna de estas medidas se debe aplicar en ninguna parte del territorio nacional por nadie y mucho menos por la autoridad como pretexto para violentar o restringir los derechos humanos de todas las personas. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a preguntas. También vamos allá a limitar las preguntas, ¿no va? Bueno, compañero, hombre, mujer, vamos. Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Presidente, yo tengo varias preguntas. La primera de ellas, y que creo que es muy importante, pese que ayer el secretario de Relaciones Exteriores explicó sobre decreto, esta declaración que incluye a las empresas que deben de pagar los salarios completos, a mí me gustaría preguntarles si esta declaración por urgencias mayores implica que no se aplique la ley del trabajo. ¿Esto por qué? Porque seguramente empezaremos a ver casos de empresas que, apegados a la ley del trabajo o a una interpretación de la ley del trabajo, empiezan a aplicar el pago de sus salarios solamente con el salario mínimo. Entonces, a mí me gustaría, canciller, presidente, primero, si pudieran detallar específicamente si es esta declaratoria por un asunto mayor la que implica que a los trabajadores se les pague completamente su salario por 30 días, por favor. Bueno, miren, primero no hay que llegar a los tribunales, es un exhorto. Tiene que hacerse por humanismo, tiene que hacerse por fraternidad, por solidaridad. Ese es el llamado que estamos haciendo. En cuanto a lo legal, es una cuestión de interpretación. En una reforma que se hizo a la Ley Federal del Trabajo, se estableció que en casos de emergencia sanitaria se puede pagar salario mínimo durante un mes, pero hay en la misma Ley Federal del Trabajo una norma que establece que es el salario completo. Entonces, se va a estar informando, dando apoyo, asesoría, pero el llamado no es a el litigio, el llamado es a la solidaridad verdadera, auténtica. De todas maneras, se va a poner el teléfono, ¿por qué no? Se difunde el teléfono para quienes quieran conocer más sobre los fundamentos legales. Pero no es un asunto, insisto, solo legal. Es un asunto de índole humanitario. Es demostrar que se tienen empresarios con dimensión social. Esa es mi respuesta. Presidente, a mí me gustaría preguntarle, sé que usted dijo que el 5 de abril pues daría como el plan económico, pero ¿usted está pensando en apoyar a estas pequeñas empresas? Porque, como se ha señalado por usted, las grandes empresas pueden resolver lo de los salarios, pero estos pequeños negocios, las pymes,
¿Cuál va a ser el apoyo para estas pequeñas empresas que necesitan seguir pagando los salarios pues a sus empleados y que, como usted lo ha dicho, pues van a empezar de alguna manera a tener afectaciones como son las fondas, los restaurantes, las cafeterías? ¿Se va a apoyar a eso, presidente? Y si me gustaría preguntarle también, ¿cuál es el plan que tiene usted como presidente y su gobierno en materia de los hidrocarburos, dado la baja del precio del barril que ayer se registró ya a $10 por día? ¿Qué va a pasar ahí, presidente? Bueno, también te voy a contestar en lo general, porque de manera puntual voy a informar el domingo sobre el plan de rehabilitación, de impulso a la actividad económica, el plan de reactivación de la economía. Yo estoy seguro de que pronto vamos a levantar la economía, pronto. Y ese plan lo voy a dar a conocer el domingo próximo. Ya hemos iniciado varias acciones, las repito. Primero, el blindaje a los más pobres y vulnerables con los programas sociales. Ya en una semana terminamos de distribuir todos los apoyos a los adultos mayores, a más de 8 millones de adultos mayores. Y no es poca cosa dispersar recursos para más de 8 millones de adultos mayores, dispersar 42,000 millones de pesos. Esto ayuda. Y así también estamos ya dispersando fondos para personas con discapacidad, niñas, niños. Hemos garantizado dos cosas que son importantes para el campo. Primero, que aumente la cantidad de exportación de azúcar a Estados Unidos. Todo el sector cañero va a tener garantizada su actividad económica. Y en este caso, la depreciación del peso les ayuda porque se venden dólares. Entonces, de 800,000 toneladas a 1,500,000 que se van a vender. Entonces, esto va a ayudar. Estamos hablando de cañeros. En el caso del maíz, lo mismo. Acabo de estar en Sinaloa y siempre, año con año, tomaban las carreteras los productores pidiendo mejor precio para el maíz. Ahora se les dio una respuesta, un mejor precio para todos los productores de maíz. Va a empezar ahora la cosecha de maíz de muy buena calidad, maíz blanco, el mejor maíz para las tortillas. Entonces, eso es reactivar la economía, es apoyar. Ya también tomamos la decisión de otorgar 1 millón de créditos a pequeñas empresas, 25,000 millones de pesos
Ya estamos trabajando para su aplicación inmediata. Son de los trabajadores que no se fueron a sus casas porque son básicos. Ya se está trabajando, tenemos un padrón, se está haciendo la selección, se está cruzando la información con el SAT, con el seguro, por los trabajadores que están inscritos en el Seguro Social, para que la disminución de los inscritos en el Seguro Social se resuelva lo más pronto posible. También de esos créditos, la mitad va para la economía informal, para los que se buscan la vida diariamente. Otra medida importante es de que se decidió no aumentar la gasolina. Y claro que afecta, por tu segunda pregunta, se desplomó el precio del petróleo crudo, como nunca se había visto en los últimos tiempos. Creo que desde hace más de 20 años no caía el precio del petróleo como ayer. Aquí recuerdo que cuando tuvimos la teleconferencia con los jefes de Estado del G20, hice un llamado a una tregua, a que no hubiese imposición de aranceles de manera unilateral, que no se optara por los monopolios comerciales, que se resolviera lo del precio del petróleo. Parece que les dije a los que estaban ahí involucrados lo contrario, porque lo que hicieron fue desatar aún más la crisis en los precios, porque un país productor declaró ayer de que iba a aumentar el volumen de sus exportaciones y eso tumbó el precio del petróleo crudo y eso afecta a la economía mundial. Aún con eso, que nosotros ya tenemos un plan que voy a explicar el domingo, la decisión fue mantengamos precios bajos en las gasolinas. Y por eso también, de nuevo, el llamado, el exhorto a los gasolineros para que no se queden con el excedente o con mayor ganancia o con ganancia indebida, que no se aprovechen de lo que está sucediendo. La gasolina no puede valer la magna más de 16 pesos. No hay razón. Incluso puede venderse a menor precio, porque Pemex la está distribuyendo a precios muy bajos, porque bajaron los precios de importación de gasolinas. Entonces, todo eso se está haciendo y viene más. Ahora, en esencia, ¿cuál es la diferencia de otros tiempos? Cuando se presentaba
una crisis económica o financiera. Lo que hacía el gobierno era pedir prestado, acudir al Fondo Monetario Internacional. Y lo otro, decirle a la gente que ni modo, había que apretarse el cinturón. Y venían los aumentos en precios de combustibles y otras medidas que afectaban la economía popular. Ahora es proteger a la economía popular, sobre todo proteger a los débiles, a los desposeídos, a los pobres, a los pequeños. Antes, en una crisis, se protegía a los de arriba. Por eso el rescate del FOAPROA fue así. En una crisis toman la decisión de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y dicen, es que lo hizo mal el presidente Zedillo porque no debió llevar a cabo ese rescate, sino debió hacerlo bien, como lo hizo el presidente Obama, que compró acciones a las empresas en quiebra. Entonces, se dice, el rescate financiero de Zedillo estuvo mal. Pues claro, ¿cómo no va a estar mal si todavía se está pagando esa enorme deuda? Pero decir que el rescate de Obama estuvo bien porque del presidente Obama fueron acciones las que se compró a las grandes empresas, ¿sí? Tampoco, ni una ni otra medida. Vamos a rescatar al pueblo. Esto también que se vaya entendiendo, porque hay algunos que a lo mejor están pensando que los vamos a rescatar a los de arriba, con la idea esa peregrina, el sofisma de que si le va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, ya eso ya no aplica. La riqueza no es contagiosa, no es permeable. Tenemos que procurar que haya una distribución equitativa del ingreso. Presidente, permítame hacerle una pregunta que creo que es importante, dado una noticia que circuló en donde se hablaba que le pediría usted a sus funcionarios, a sus secretarios de Estado, unirse a esta pobreza franciscana y reducir sus salarios. ¿Esto se tiene contemplado, que los funcionarios, los secretarios de Estado reduzcan sus salarios en forma solidaria para combatir esta crisis? Y una segunda pregunta, presidente, importante. Mencionó usted que la Sedena, ya sé que son 4, disculpen. No la Sedena estaba elaborando como un limón exprimido. Uniformes. La Sedena estaba elaborando uniformes para proteger a los integrantes del sector salud. Si nos podrían detallar los integrantes de la Sedena o los representantes, ¿cómo va la elaboración de estos uniformes especiales que usted nos contó? Gracias, presidente. Bueno, de las dos, la última pregunta, que es muy buena, en efecto, tanto los talleres de la Secretaría de Marina, los que elaboran uniformes y ropa que se requiere, tanto en la Secretaría de Marina como en las industrias del Ejército, están trabajando
para la elaboración de uniformes y de equipos médicos. Está la industria de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa trabajando con este propósito. Y ya de una vez pues, también, porque son muy buenas tus preguntas. Y además, no voy a estarme guardando cosas, o sea, siempre digo lo que pienso. Y desde luego que vamos a hacer un esfuerzo, los altos funcionarios públicos. Se van a reducir los sueldos en términos reales, no van a crecer, se congelan. Es decir, no hay aumento. Lo que se estaba considerando para este año, no hay aumento, solo para los altos funcionarios públicos y de manera proporcional. Va a ganar menos el presidente y así, hacia abajo. A los trabajadores que ganan menos de 30, de 20,000 pesos, no aplica. Estamos hablando de los que estamos arriba. Es una de las medidas que se va a llevar a cabo. Y otras más. Es apretarnos el cinturón nosotros. Y ya, porque si no, ¿qué voy a informar el domingo? Ojalá, pero eso es voluntario, que ahora sí los partidos, con todo respeto y con independencia, decidan entregar la mitad o lo que ellos consideren, lo que sea la voluntad de cada organización, pero es el momento de ayudar todos.